Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Saray, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Profe, listo. No sé, María Paulina, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Listo, no. Entonces, profe Margie, si quieres, me dejas a mí como host o de una vez dejamos a María Paulina y esperamos un momentico, por ahí 5 minuticos a que se conecten el resto. Dale, espérate. Entonces, de una vez a María Paulina. Sí, porfa. Listo, ahí ya la convertí en anfitriona, Gracias, profe. con gusto. ¿Yo tengo algún control sobre el host o qué debo hacer para tener conocimiento? No, no sé manejarlo, la verdad. Ah, ok. No, pues con el host ya puedes. Ah, bueno, acá te está grabando la reunión. Tienes los permisos para compartir pantalla, dejar de compartir y detener la grabación cuando terminemos la reunión. Igualmente, yo acá voy a estar pendiente por si necesitas cualquier cosita, listo. Y gracias por estar aquí. Listo, dale. A ustedes por la invitación.
Chicos, si me pueden ayudar escribiendo en el grupo de WhatsApp del grupo, por si de pronto, después de que les había mencionado el martes de esta charla y los correos que nos han enviado, todavía están entrando al enlace de la clase normal. Entonces, si pueden escribir por el grupo de WhatsApp para que se pasen por acá, porfa, para el grupo que tienen ustedes. Igual si quieren, vamos comenzando que ya van 6 minuticos y yo trato de ir recuperando a los chicos también para que se vayan uniendo. Listo, comienzo entonces, o Sí, dale. listo. Hola, buenas tardes a todos. Me presento, yo soy María Paulina, Visual Designer en Globant. Déjenme un segundo, comparto mi pantalla para comenzar la charla. Share screen. Déjenme saber, por favor, si ven mi pantalla. Sí, ya la vemos. Listo. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tocar un tema. Antes de comenzar, quisiera saber si alguien ha escuchado sobre Figma, ha trabajado con Figma anteriormente, ya han diseñado. Si me escriben por en el chat, alguien, alguno, si lo conocen. Ok, listo. Entonces, hoy, para comenzar, me presento. La charla de hoy va a ser sobre Figma, creando tu primer componente. La charla va a estar enfocada sobre este tema en específico porque abarca todo lo que es en Figma por defecto, todas las posibilidades que uno puede tener al crear un componente sobre Figma para luego enviar a desarrollo. Entonces, me presento. Acerca de mí, yo soy María Paulina, soy visual designer en Globan, líder de la comunidad de Friends of Figma Medellín, y hace ya aproximadamente 3 años vengo liderando la comunidad donde damos talleres, charlas, invitamos speakers expertos en este tema sobre Figma y hablamos sobre diferentes temas que involucran roles en todo el proceso de creación de productos digitales. Como les comentaba, la charla de hoy va a estar enfocada en crear el primer componente. Muchas personas cuando trabajan con Figma no saben realmente qué hacer cuando ingresan, entonces desconocen un poco de todas las posibilidades que tiene la herramienta para la creación de productos digitales, y el elemento fundamental con el que uno trabaja con Figma es la creación de componentes. Entonces hoy espero que al finalizar la charla se lleven como una idea general de cómo comenzar a trabajar en Figma y cómo crear componentes. La agenda del día es el primero para conocer para qué utilizar Figma y por qué. El segundo es conociendo la interfaz de Figma. Para algunas personas puede ser bastante abrumador ingresar a una pantalla, crear un proyecto y ver qué hacer, por dónde comenzar, qué hago. Entonces vamos a aprender por qué, para qué Figma y por qué, conocer la interfaz y vamos a crear nuestro primer componente trabajando una metodología que es súper conocida en el mercado y en el desarrollo de productos digitales, que es la metodología de Atomic Design. Esta metodología fue incursionada la creación de productos digitales por Brad Frost. Más adelante vamos a hablar en detalle de qué trata esto. Y el cuarto es
inspeccionar el componente utilizando DevMod. Como sé que la mayoría de ustedes probablemente están en la parte de ingeniería, me pareció interesante como cerrar la charla mostrándoles las posibilidades del DevMod y cómo Figma ha innovado los últimos años, sobre todo este año, este año con el lanzamiento del DevMod, que en este momento es beta, pero tiene infinidades de posibilidades y seguro en los próximos años van a estar haciendo actualizaciones sobre esta funcionalidad de Figma. Eh, bueno, entonces, ¿para qué Figma y por qué? Eh, Cuando uno trabaja en productos digitales, en la creación y desarrollo de productos digitales, hay muchísimos roles que se ven involucrados en este proceso. Si uno va al mundo laboral y empieza a trabajar en desarrollo, te vas a encontrar con estos roles que ven en pantalla. Diseñadores, product managers, business analysts, diseñadores UX, diseñadores visuales, en el caso yo que soy diseñadora visual, eh, stakeholders y por supuesto desarrolladores. Los stakeholders, a stakeholders me refiero a todas las personas involucradas en el producto de desarrollo de productos digitales. Normalmente en mi caso que trabajo como consultoría en una empresa que es consultoría para clientes de diferentes rangos, mediana y grandes empresas. Normalmente lo que nosotros hacemos es trabajar en conjunto para vender a un cliente un proyecto de producto digital. Entonces, les cuento un poquito como desde mi experiencia que llevo trabajando en desarrollo de productos digitales aproximadamente 10 años. Y hace 10 años, cuando yo salí de la universidad, cuando me gradué de la universidad, yo comencé mi carrera como diseñadora web. En ese tiempo, solo los diseñadores web trabajábamos solamente con las herramientas de Illustrator, Photoshop para la creación de interfaces gráficas, lo cual limitaba muchísimo el proceso de trabajo. Si uno empieza a trabajar en producto digital, normalmente el proceso, entre comillas, es algo lineal. El cliente pide un requerimiento, los product managers o business analysts toman los requerimientos del cliente y estos requerimientos son bajados a desarrolladores, diseñadores y en conjunto ya empiezan a trabajar en un producto digital. ¿Qué pasaba? Que lo que pasaba con herramientas como Photoshop o Illustrator es que cuando uno empezaba a crear un producto digital y uno terminaba el diseño visual, iba un desarrollador y le preguntabas, esto lo podemos implementar, cómo lo vamos a implementar, qué vamos a hacer. Normalmente llegas al momento de discusión con desarrollo bueno, no sé, María, esto no lo podemos hacer, por favor cambia esta partecita de tu diseño porque simplemente en implementación no lo vamos a poder hacer. Entonces María volvía a su archivo de Photoshop, Illustrator, hacía modificaciones en Photoshop y volvía otra vez a presentar, ¿cierto? Este proceso, una vez aprobado por desarrollo, por todo el equipo interno y al presentar al cliente, llega otra vez otro tema que es que al presentar a todos los stakeholders, los involucrados en el producto, en el desarrollo del producto, van a tener feedback. Entonces, este tipo de feedback normalmente se recibían por correos electrónicos, por mensajes, por documentación, muy aparte. Entonces, cuando llegaban cambios, uno recibía esos cambios para hacerlos en Photoshop y se volvía, esta es mi versión 0, esta es mi versión 1, versión 2, versión 3, final, 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 y casi que se vuelve un cambio constante del producto. Entonces, ¿qué pasa? Figma, en la manera en que está construida, trata de unir todos los roles en productos de desarrollo digitales y mantenerlos en conjunto
en una misma plataforma. Entonces, ¿qué permite Figma? La primera permite sincronización de los diferentes roles y trabajar en conjunto en una misma espacio de trabajo. Dos, ¿qué pasa? Figma tiene una de las features más importantes en el mercado, que es el versionamiento en el proceso de validación. Uno cuando trabaja en Figma, Figma por defecto guarda cambios sobre el mismo archivo. Este es un ejemplo de un archivo en el que estuve trabajando y uno puede guardar versionamientos de lo que estás desarrollando de manera visual. Entonces, esto permitió dejar de trabajar por una cantidad de archivos que de pronto ya no iban a servir y hacer de precados a volver y tener diferentes versiones hasta llegar a un consenso con desarrolladores, producto, clientes, etcétera, diseño visual, diseño de experiencia de usuarios, en fin. Eh, Lo segundo es que el archivo, cuando uno trabaja en productos digitales, normalmente no es un solo diseñador el que trabaja en conjunto. El equipo a veces se trabaja en duplas, visual designers y UX experience, o también puede agrandarse el equipo, que pueden ser hasta cuatro diseñadores, 5 diseñadores, dependiendo del proyecto. Se va agrandando la cantidad de procesos, de productos, de funcionalidades, etcétera. Entonces, lo que permite Figma es configurar cada uno de los productos a diferentes vistas. Entonces, uno puede tener el proyecto, tenerlo como modo edición o modo de vistas nada más. Y lo otro es que Figma, al tener esa posibilidad, el modo de edición normalmente se lo dan a los diseñadores, que son los que trabajan directamente en la realización del producto digital, en diseño, y en modo viewers normalmente se invitan al equipo externo que no trabajan directamente en diseño. ¿Esto quiénes son? Los product managers, los business analysts, otros miembros del equipo como desarrolladores, donde lo que necesitan es ver el diseño, más no editarlo. Ahorita les muestro cómo funciona esto. Y lo segundo es que funciona como fuente de la verdad. Es decir, yo puedo compartir un archivo una vez que está totalmente finalizado, documentarlo y compartirlo a diferentes involucrados en el equipo y versionar cada una de los diseños que yo estoy haciendo. Eh, Ahora les voy a contar un poquito de la interfaz. Para las personas que son nuevas trabajando con Figma, la interfaz puede ser un poco compleja, entonces quise comenzar de manera general cómo comenzar a trabajar con la interfaz. Como les menciono, Figma está enfocado en trabajo en equipo. Entonces, por defecto, cuando uno abre Figma, lo primero es instalar Figma. Esto puede ser una aplicación o desde la web. Cuando uno instala la aplicación, lo primero que uno debe hacer es inscribirse con una cuenta, normalmente la de Google, la tiene por defecto. Te pide inicialmente que crees un equipo, por eso les digo que Figma está 100% enfocado en trabajo en equipo y colaborativo. Y tercero, te pide crear tu primer proyecto. Estos son los pasos que uno va a ver cuando comienza la instalación de Figma y empieza el primer flujo de trabajo con Figma. Entonces, nombrar tu equipo, añadir los miembros del equipo y crear el proyecto. Figma por defecto te permite crear en su versión gratuita un proyecto y dentro de ese proyecto puedes crear varios archivos. Creo que hasta 3 nada más. Entonces, ¿cómo luce eso? Cuando uno ingresa a la plataforma por Figma, si yo empecé a crear mi equipo, por ejemplo, acá está el ejemplo de mi equipo, y dentro de mi equipo tengo un proyecto. ¿Qué puede pasar?
que yo puedo crear varios equipos y dentro de cada equipo crear diferentes proyectos. Como les comento, como está enfocado en equipos, normalmente en las organizaciones no solo existe el equipo de diseño, sino que también puede existir el equipo de marketing. Entonces uno puede separar Figma por diferentes grupos de trabajo y manejarlos de diferentes maneras. Una de ellas puede ser que los de marketing lo manejen para recursos visuales de marca. Otro puede ser que otro equipo maneje toda la parte de diseño de producto digital. Y otro equipo puede ser, en teoría, puede ser el equipo de sistemas de diseño, etcétera. Entonces, Figma como tal está estructurado en equipos y por proyectos. Más o menos luce así. Entonces, cuando uno crea proyectos, los dos tipos de proyectos que por defecto puedes trabajar en Figma son dos tipos. Uno es el FigJam y otro es el archivo de diseño. Eh, ¿Por qué quiero mostrar esto? Porque normalmente cuando uno entra acá a Figma, uno se encuentra con un montón de cosas y uno empieza a crear archivos porque sí. Entonces, los dos primeros botones que uno encuentra en la interfaz son los dos principales que ven acá a la derecha, Design File y FigJam Board. Ambos tienen funcionalidades diferentes. El FigJam File funciona como un producto, se utiliza más en el mercado como un producto de ideación, de brainstorming, también puede ser como de estructuración de proyectos, puede ser también como para creación de flujos de trabajo en sus primeras etapas, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene más un enfoque a ideación y co-creación en la parte inicial de creación de productos digitales. Y el archivo de diseño es en el que pues pasa toda la magia para los diseñadores. Este ha sido como el boom pues en creación de productos digitales porque es allí donde creamos toda la parte de diseño visual de producto digital. Y no solo eso, Figma se asemeja mucho a lo que pasa en realidad en el desarrollo en la parte de desarrollo. Lo más chévere que tiene Figma es que es el producto que ha sido más cercano a desarrollo, por lo cual tanto diseño como el diseñador como el desarrollador pueden tener mejor entendimiento de lo que se va a implementar en el producto digital. Eh, Para esto, para mostrarles hoy en específico, nos vamos a enfocar en el archivo de diseño. Y para esto a mostrar, les voy a enseñar el tema de Atomic Design. ¿Alguno ha mencionado sobre esta metodología? Si lo conocen, escríbanme porfa en el chat si alguien lo conoce. ¿Lo han escuchado o no? Ok. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre Atomic Design y para esto no tiene que ser ya, puede ser después de la charla. Todo lo que yo haga en este momento en el archivo lo pueden replicar o seguir los pasos que voy a estar trabajando. Entonces, em, en la presentación, yo enseguida les paso la presentación o se los hago llegar con las personas organizadores de la charla. Eh, lo primero que van a hacer es duplicar ese archivo que se encuentra en la comunidad de Figma. Si no conocen, si no conocen de qué hablo por comunidad, Figma tiene una sección en la parte inferior. Espérenme un segundo que esto. En la parte inferior, si ven acá hay un botón que dice Explore Community. Cuando uno ingresa a Explore Community, eso te abre un archivo alterno de Figma donde se encuentran todos los archivos de comunidades. Acá hay un montón de archivos para explorar, hay de inspiración, de integración de equipos, sistemas de diseño, desarrollo, etcétera. En la comunidad de Friends of Figma Medellín tenemos una página en la comunidad
y acá voy a publicar ese archivo que ya les voy a compartir. Sin embargo, si no lo encuentran ahí, también me pueden buscar a mí y lo pueden duplicar de mi perfil de la comunidad. Entonces, volviendo al, a lo que vamos a hacer hoy, lo primero es duplicar este archivo de Figma y pueden seguir los pasos una vez se finalice la charla. ¿Qué vamos a crear hoy? Nosotros dentro de la comunidad de Friends of Figma Medellín creamos una aplicación que se llama Fig Music. Si ven, es muy parecida a lo que ya conocemos a lo que sería Spotify, pero pues nosotros le quisimos agregar el nombre y toda la visual enfocada a un Fig Music, a un prototipo de Fig Music. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver varios elementos. Vamos a ver un listado de canciones, 4 botones principales, el de play, podcast, librería y búsqueda. Y bueno, entonces vamos a comenzar a ver esta parte. Listo. Entonces, cuando dupliquen este archivo, lo primero que van a encontrar, denme un segundo que no estoy viendo. Listo. Lo que van a ver cuando duplican el archivo desde la comunidad es esta estructura. Van a ver una sección de páginas, un paso a paso, un playground, una librería básica de Figma y un prototipo. Para comenzar, vamos a hablar sobre cada uno de los pasos, ¿cierto? Entonces, lo primero que les quiero comentar es cómo está estructurado Figma por defecto. Cuando uno abre un archivo de Figma, déjenme, abro acá un archivo de Figma nuevo. Uno se encuentra con esto y normalmente uno se perdería porque, bueno, ¿y esto qué hago? ¿Para qué sirve o cómo comenzar? Lo primero es que en la parte lateral están las páginas de Figma. Acá puedes crear infinidad de páginas cuando tienes la versión profesional. En la versión gratuita te va a dejar en drafts crear múltiples. En la versión profesional te va a dejar crear solamente 3. Y al lado derecho vas a encontrar todo el panel de diseño y prototipo. ¿Qué se encuentra por defecto en Figma? Se encuentran a la izquierda las páginas, a la derecha lo que sería todos los estilos y efectos visuales de la aplicación. Y en la parte superior encuentras todas las herramientas básicas de Figma. Este es mi espacio de trabajo y así comenzaría pues como el proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se divide esto? Como ven, entonces a la izquierda están las páginas, a la derecha todo lo que son los estilos y si ven este documento ya tiene cosas por defecto, ya tiene elementos. Entonces tiene páginas visibles y tiene unos estilos ya enfocados, a diferencia de un archivo de inicio que no tiene nada. Acá no hay nada visible. En mis estilos de este documento, yo ya tengo estilos de texto, colores, tengo colores de marca y grillas. Así por defecto van a encontrar siempre Figma. Entonces, ¿qué son los estilos? Los estilos son propiedades que nos permiten crear una unidad gráfica para todos los elementos creados en el prototipo y los tipos de estilos que se pueden crear en Figma son color, tipografía, efectos y grillas. ¿Cómo funciona esto? Si yo tengo un texto en Figma, ejemplo, yo escribo, hola María. Yo escribí un texto acá. Por defecto, me va a tomar un texto default de Figma. En este caso me tomó Inter, pero si yo quiero convertir este texto en un estilo, lo que puedo hacer es darle clic acá
y darle a esta flechita. Esta flechita me permite crear un estilo. Entonces puedo ponerle un nombre, en este caso Inter, y ponerle una descripción, fuente principal, por ejemplo, ¿cierto? Cuando yo creo esto, a la derecha en mis estilos me creo un estilo nuevo. ¿Qué pasa? Que entonces cuando yo escribo otro texto, texto 2, el texto por defecto va a ser Inter, pero si yo le quiero cambiar el estilo, puedo elegir otra fuente. En este caso me está tomando el texto Roboto, o puedo elegir cualquiera de mi librería. Esos son los estilos fuente. Ahora, para los estilos de color, lo que yo puedo hacer es, en este caso tengo que crear un elemento. En este caso, creo un círculo. Este círculo tiene un color gris. Por defecto me toma el código hexadecimal, pero si yo tomo otro color, me toma el texto hexadecimal. Entonces, ¿cómo vuelvo este color un estilo? Ya ven que acá tengo mis colores en brand colors, brand color. Si yo quiero agregar esto a mi librería, lo que hago es darle clic a la flechita, darle clic acá a la librería y darle clic acá el nueva variable. Le puedo poner otro nombre, en este caso mi otro color, le voy a poner mi otro color. Cuando hago un slash en Figma es como una carpetica, ya les muestro esto cómo funciona, mi color, y le pongo orange 100%. Creo el estilo y una vez cuando ya creo el estilo van a ver que acá es como una carpetica. Entonces dice mi otro color y como tiene el slash me pone acá el color debajo de este. Si yo quiero agregar otro color, lo puedo cambiar. Digamos que voy a agregar, no sé, pongamos otro diferente que no haya en la librería. Este verde le doy a agregar y lo que puedo hacer es mi otro color slash green 100%. Create style. Y si ven como utilicé el mismo nombre de la inicial antes del slide, se me puso debajo como en una carpetica dentro de esa colección de estilos. Si ven, yo los puedo abrir, puedo mirar cuáles colores he creado y lo mismo con las fuentes. Ahora, entonces ya por esta parte ya entendemos que Figma tiene dos navegaciones principales. Una es la creación de páginas y la otra es la creación de estilos. Ahora, ¿cómo funciona esto en Figma? Lo más importante para Figma es que, a diferencia de los estilos, que son propiedades visuales independientes en la librería, los componentes son elementos que yo ya creo personalizados para mi producto digital. Estos componentes se pueden repetir muchísimas veces en un producto, en un diseño de un producto visual. Eh, ¿Cómo empezar? Entonces, para comenzar a trabajar con esto, les voy a explicar qué es el Atomic Design y cómo funciona. Brad Frost se inspiró en la naturaleza, en la vida diaria, para definir este tipo de creación de componentes, en el que se basó en los átomos. Entonces, él habla de el átomo como elemento básico de cualquier elemento, de cualquier componente o estructura visual de una página,
y el elemento más pequeño del átomo que luego al juntarse diferentes átomos crea una molécula y las moléculas al juntarse crean organismos y estos organismos luego se pueden convertir en templates o páginas. Entonces, ¿cómo se visualiza eso o cómo represento eso en una interfaz gráfica? En FigMusic lo que nosotros hicimos fue empezar como a dibujar esto, qué relación tendría el diseño atómico con la interfaz gráfica que íbamos a crear, que es esta aplicación de FigMusic. Y para esto empezamos a identificar los elementos según esta metodología. Entonces, los átomos vendrían a ser esos elementos más pequeños que contienen lo principal o lo más básico que tiene Figma, que es decir, la forma y el color y puede ser también el texto. Entonces, en este caso tenemos un icono. El icono es un elemento gráfico que no se puede descomponer más, no puede ser más pequeño. Un texto que más allá del texto ya no hay nada, es el elemento básico de Figma y luego otro elemento, otro icono que serían estos tres punticos de navegación. Las moléculas, entonces al juntar estos tres elementos me forman una molécula que sería como la sección inferior de mi estructura básica de la descripción de lo que se está reproduciendo en la aplicación de FigMusic. Y luego otro elemento de molécula sería, por ejemplo, un texto, el título y una descripción de lo que sería esto. Al juntar estas dos moléculas, me forman un organismo que sería la base de una descripción de una reproducción en podcast o música. Luego, si repetimos varias veces este organismo, se me convierte en una lista de podcasts a reproducir en mi FigMusic, que sería esta vista. Esto ya sería lo que conocemos como un template. Ahora, entonces para una vez entendido como esa estructura básica de lo que sería el Atomic Design, yo puedo empezar a crear componentes de Figma. El poder más grande que tiene Figma es que yo puedo crear elementos reutilizables y editarlos en conjunto sin tener que crearlo uno por uno. Entonces, les voy a mostrar cómo se crea un componente, cómo puedo crear este componente siguiendo las funcionalidades básicas de Figma. Entonces voy a crear este componente. Ya vimos que el átomo es el elemento más pequeño de la estructura. Luego cuando junto varios átomos se me forma una molécula y de la molécula, juntando otras moléculas, me crean un organismo. Entonces empecemos. Yo voy a crear esta card y si ven, cuando uno empieza a trabajar en desarrollo, en productos digitales, uno se da cuenta que visualmente esto que estoy viendo acá es un conjunto de cajitas visuales que si uno empieza a desmenuzar, a desglosar, vas viendo que acá hay una cajita, una cajita pequeña para el título, otra cajita para el subtítulo, otra cajita para la descripción y otra caja que me contienen el icono, la duración y el menú lateral. Entonces voy a empezar a crearlo utilizando las herramientas de Figma. Lo que les comentaba, acá a la izquierda están los elementos básicos de Figma. El más conocido es el frame. El frame es como la estructura básica donde donde voy a empezar a integrar mi prototipo. En este caso, para crear un frame, utilizando la tecla F, se me abren varias opciones a mano derecha, que son los dispositivos básicos donde yo puedo diseñar un producto digital, inclusive si yo no soy diseñadora y quiero hacer una presentación, como en este caso que creé una presentación, puedo crear presentaciones
Puedo crear diseños para social media, etcétera, ¿cierto? En este caso, lo que yo voy a hacer es crear un prototipo. Si ven, un prototipo para dispositivos móviles. Entonces, si ven, esta cajita tiene un alto de 165 y un ancho de 390 de ancho. Déjenme un segundo. ¿Por qué 390? Si yo le doy F, van a ver que en dispositivos móviles para móviles está 390, que sería la referencia de un iPhone 13 y 14. Entonces, esta cajita, como yo estoy creando una aplicación móvil, en este momento estoy creando un prototipo para un dispositivo móvil de iPhone 13 y 14. Entonces, cuando le doy clic a este elemento, si ven, si yo quisiera trabajar el prototipo del iPhone, me abriría este frame. Como yo voy a empezar a crear un componente basado en la estructura de Atomic Design, lo que hago es que hundo F, le doy clic y esto me crea un cuadrito con dimensiones de proporciones iguales, que serían 100%. Esto lo puedo cambiar y voy a poner que es 165 por 390 de ancho. Me equivoqué, es 300. Height y width 390. Hasta el momento, este sería mi frame, la cajita principal donde viviría mi componente, que incluye cada uno de los átomos, moléculas, etcétera. Entonces, para empezar a crear mi componente, entonces yo como diseñadora pienso en la estructura básica que tiene ese componente. ¿Qué tiene mi componente? Mi componente tiene una fecha, un título, una descripción y una duración. Esta duración es una molécula, la fecha, el título y la descripción son átomos. Empiezo por crear el título. Entonces, por ejemplo, escribimos octubre 26. Y a este título le voy a poner todas las propiedades que yo ya había creado de estilos que están acá. En este caso, como lo tengo como referencia, estoy utilizando un roboto de 12 puntos. Esto normalmente se crea en un sistema de diseño. Entonces yo quiero utilizar esa misma. Empiezo 12 puntos. Y mi título quedó con esas especificaciones eh, de ese estilo que tenía creado. Acá ya tengo mi título. Ese es mi primer átomo, ¿cierto? Que es la fecha. Luego el título, que tiene otras propiedades. En este caso vamos a ponerle 14 y le ponemos este texto. Voy a reutilizar el texto. Hasta ahí, estos son mis elementos, fecha y título. Y luego una descripción. Utilizando la tecla Option yo puedo duplicar información, entonces la estoy moviendo hacia abajo. Listo. Y luego tomo la información de una descripción. Como yo ya la tengo ahí a la mano, la estoy copiando y pegando. Solo es para mostrarle la estructura. Listo. Entonces, lo primero es que ya tengo mis moléculas creadas, mis átomos creados, la fecha, el título y la descripción. El título le puedo poner utilizar roboto 16 y la descripción puedo utilizar, eh, a ver, la más pequeñita, que sería esta. Hasta ahora, todos estos elementos son textos de Figma, lo cual no es nada, no es ni un elemento gráfico, no es nada referente a una interfaz. Entonces, para yo convertir esto en una molécula, selecciono mis elementos utilizando Shift, selecciono mis elementos y hay algo en Figma que se llama Auto Layout.
Auto layout, si lo ven, está acá, hay dos maneras de agregarlo. Uno dándole clic al plus o seleccionando toda mi información y dándole Shift A. Si ven, esto automáticamente se convierte en un frame que está acá a la izquierda, perdón. Entonces, a diferencia de un frame normal que acabamos de crear utilizando la tecla F, lo que pasa con un auto layout es que es un frame, sigue siendo un frame, pero con superpoderes, por decirlo así. ¿Por qué? Porque entonces yo acá tengo a la derecha diferentes cosas por hacer. Yo puedo centrar la información. Si ven lo que está pasando en este momento, es que con el auto layout se me muestran varias propiedades. Lo puedo alinear a la izquierda, a la derecha, moverlo hacia abajo, etcétera, ¿cierto? En este caso yo quiero que todo esté a la izquierda y aparte define un espaciado. Entonces yo puedo agregar 8 y automáticamente todos los elementos se me juntan. Entonces, una vez que yo tengo esta molécula creada, la puedo cortar, control X o command X para Mac y lo inserto en mi frame del iPhone. Ahora, si ven esto quedó adentro, si ven esto yo lo estoy moviendo en la pantalla utilizando la barra espaciadora. También si no lo muevo lo puedo sacar. Ahí está adentro. Y dándole las propiedades de Figma le puedo o poner un fix width o agrupar los elementos. En este caso, yo quiero que este frame ocupe el 100% de mi pantalla, de mi contenedor, que sería el tamaño del ancho de un iPhone. Ahí vamos como asemejando lo que sería este componente como tal. Luego, para que sea igualito a lo que puedo hacer es ponerle 10 píxeles a los lados. Acá puedo ponerle padding a los lados y luego 10 a los lados. Si bien por el momento no está pasando acá en el texto se me está saliendo porque no está ocupando el 100% del contenedor. Entonces lo que yo hago es seleccionar acá en la barra derecha de las propiedades de texto y puedo darle diferentes propiedades a esta información. Una es el auto height. Una es que auto width, auto height o fix height. Le voy a poner auto height. Es que se pronuncia así. Y se me habilitan varias propiedades en la herramienta de Figma. Le doy Fill Container y si ven ya me ocupa el 100% de la cajita. Lo mismo voy a hacer con el otro texto. Selecciono Auto Hide y le pongo Fill Container. Para que la cajita principal de Frame me agrupe todos los elementos, le doy Hack Contents, que es como agruparme, toma a la altura de todo el contenido. Si ven, entonces ahí ya tengo mi primer organismo, que sería la información del playlist que estoy creando. Mi primer molécula. Y ahora, para crear lo que sería el play, el icono del play, la parte del play y el menú lateral, tengo varios elementos que serían la información acá, ¿cierto? Un icono, la duración y el menú. Yo ya tengo esto como recurso, entonces los agrupo, los selecciono todos y le doy Shift A y me crea otro frame. Ahora, cuando creo este frame, entonces lo corto y lo pego en mi elemento, en mi contenedor del iPhone. Una vez le doy, los selecciono los dos. Si ven, ya estoy creando mi organismo, entonces le doy Shift A
y ahí me crea el organismo completico. Este le falta un poquito, una configuración más. Entonces le doy 100%, que me ocupe el 100%, que tenga el mismo padding de del contenedor de arriba, que sería 10. Y le puedo dar como 8 de separación, o también le puedo dar 8 de separación, o para que me ocupe toda la altura de este contenedor, le doy doble clic a la galletica, pues como a esta figurita que hay acá de Auto Layout, doble clic y me separa la información. Acá no se me separó porque tengo el fixed content, pero si le doy hack contents, me debería dar, esperen, ¿por qué no me dio? No me dio. Content, ok. Bueno, lo voy a hacer manual porque no. Esta parte. Frame. esto. Ah, sí, este debería ser en auto. Para que se separen, acá no debería haber 8, sino auto. ¿Cierto? Ahora, para agregar este padding, si ven que no están, o sea, que estos elementos no están como eh, pegaditos a la margen del contenedor, lo que hago es convertir esto en un auto layout. Lo puedo convertir en auto layout. Si ven, esto ya no es un frame. El icono cambió de frame a auto layout, shift A otra vez. Y le puedo dar el espaciado que yo quiero. Para asegurarme que no me cambie, le doy fix width, que no me cambie el ancho, porque recuerden que es dispositivo móvil 390. Lo mantengo en fijo y le cambio solamente el espaciado. Voy a poner 8. Listo. Acá me toca hacer varios ajustes a los componentes para que ocupen el 100% del playlist. Si ven acá hay otras cositas como que arreglar. Esto acá para que sean juntos y queden igualitos a esto que yo tengo acá, lo agrupo en otro auto layout y le creo 8 píxeles. Ahora mi componente está luciendo un poquito más parecido a lo que queríamos lograr de la descripción del podcast o canción, etcétera. Otra propiedad que tiene acá, que tiene Figma, es que yo le puedo poner fixed height a esto, crearlo como una cajita y ponerle truncate text. Entonces cada vez que yo hago esto, en vez de el texto se trunca, se corta y se crean 3 punticos acá y no pierdo la altura del elemento que estoy creando. Si yo le llego a agregar más texto a esto, pongamos que pues dupliquemos este texto para mostrarles. Lo que hace es mantener la altura de la cajita, pero haciendo truncate de todo el texto descriptivo. Entonces, acá más o menos ya tenemos el componente, mi organismo creado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo creo, a ver, tiene, listo. Cuando yo creo este componente, este elemento, hasta ahora no es un componente. Una de las propiedades más importantes que tiene Figma es la facilidad de que elementos repetitivos, yo no tenga que copiar y pegar, pues que yo no tenga que duplicar, por ejemplo, este elemento y luego volverlo a copiar y pegar, y que si, por ejemplo, no sé, el cliente dijo, no me gusta que este icono sea de color morado, por ejemplo, lo quiero es amarillo, que este texto sea amarillo y que este icono no sea morado, sino amarillo.
Me tocaría comenzar a cambiar cada uno por separado. ¿Qué pasa con Figma? Que cuando yo tengo este organismo ya creado, este elemento ya creado, ahora volvamos otra vez como a lo que les había explicado. Cuando creo el átomo, la molécula y luego el organismo, este elemento, como sé que es un elemento repetitivo, lo puedo convertir en componente. Para crear un componente en Figma, acá en la barra superior hay un icono que se llama Create Component o utilizando Command. Y Option más K pueden crear un componente. Lo vamos a crear desde acá dándole clic y esto se me vuelve un componente. ¿Qué pasó? Que ya no es un frame, sino que automáticamente es morado y lo que indica que es un componente. Entonces, este es mi organismo. Una vez yo hago esto, lo que puedo hacer es copiar y pegar. Y cada vez que yo cambie desde acá las propiedades de este elemento, esperen que no, este no es. Cada vez que yo cambie las propiedades de este elemento, automáticamente el otro elemento se va a cambiar. ¿Qué facilita esto? Que si hay algún cambio enorme, imagínense que esto es solo una pantalla la que estamos creando. Si yo tengo 30, 100, 400 pantallas y solamente me piden cambiar el color, no tengo que hacerla uno por uno, sino que solamente con crear un componente puedo cambiar automáticamente todos los elementos visuales de mi archivo. Bueno, este como es una instancia, esto se le conoce como instancia, no cambia, se cambia solamente la instancia. Si yo quiero que todos el resto de elementos se ven afectados, tiene que ser el componente padre. ¿Sí ven? En este caso, ahí me cambió todos los elementos. Entonces, una vez creado mi organismo, lo que voy a hacer ahora, tengo mi componente. Vamos acá. Create component. Creo mi componente y una vez creado mi componente, yo puedo empezar a estructurar mi vista inicial de lo que sería la interfaz de mi Fig Music. En este caso, el Fig Music está creado por varios componentes de fecha, título, descripción y, y los elementos de play. Entonces, como ven, acá yo ya tengo un frame creado de un iOS y lo único que hago es seleccionar el elemento, darle V y ahí está el elemento, la instancia de mi elemento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como sé que esto ya es un organismo, lo que puedo hacer es copiarlo y pegarlo varias veces, control V. Y si ven acá ya está duplicado. Para hacer esto más rápido, lo que hace Auto Layout es facilitarnos esa parte de diagramación. Le doy Shift A y automáticamente me organiza los elementos uno debajo del otro. Y esto puede ser infinito, ¿cierto? Ahora, si ven, el playlist tiene otros elementos. Tiene un loguito de la aplicación, tiene la descripción del elemento se está escuchando en este momento, tiene 4 botones y en fin, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos pues en esta estructura de Figma es crear una librería que compone diferentes átomos, diferentes moléculas y diferentes elementos que me ayudan a construir
un template o una vista general de mi prototipo. Entonces, cuando uno ya tiene, normalmente en los procesos de diseño, a uno le van a entregar un wireframe, así. A medida que va creciendo el proyecto, como diseñadores visuales, ya empezamos a definir qué tipo de iconografía vas a utilizar, qué tipo de fuente, estilos y demás. Cuando comenzamos a diseñar, pensamos, estructuramos en nuestra cabeza o en nuestro proyecto en el equipo, cuáles van a ser nuestros átomos, cuáles van a ser nuestras moléculas y nuestros organismos. En este caso, creamos una librería donde aparecen tipos de un componente que es del logo, otro del isotipo, otro del logo, otro, lo que les decía que Figma por defecto te estructura esto en estilos y en componentes. Entonces, por estilos, entendemos que cada uno de estos elementos van a estar traducidos en esta vista de la derecha y los componentes van a estar referenciados dentro de la vista izquierda. Entonces empezamos a definir cada uno de nuestros átomos y en nuestros átomos pues hay iconos, hay un menú, entonces hay un menú de play, hay un menú de icono de librería, de una sección de librería, otra sección de búsqueda, esta sección de búsquedas y de podcasts. Si ven, este componente como tal tiene dos elementos, átomos básicos de lo que estoy construyendo, un label y un icono. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el átomo de este componente como tal es el texto y el icono. Por eso acá, si ven, hay otro elemento más que sería solamente el icono solito. Y cuando yo reutilizo esta información, yo ya puedo construir de esta manera mis moléculas. Ya les voy a mostrar cómo. Lo mismo el header de la navegación. Yo sé cuál es la estructura de mi header. Entonces está el logo y una barra, el progress bar que sería el play y la duración, la descripción de lo que se está escuchando. Y en fin, acá por ejemplo la canción tiene una imagen, el nombre del artista, el nombre de la canción y el artista. Y luego todo esto se puede complejizar aún más creando templates que construyan, que tengan todo esto. Si ven, por ejemplo, esto ya es un template que tiene diferentes componentes o diferentes elementos dentro de mi estructura. Y uno a medida que vas trabajando en el día a día, uno se va dando cuenta que ya puede crear templates reusables. Si ven, estos templates ya tienen toda la estructura básica de atómica, las moléculas, y simplemente como se vuelve tan repetitivo, yo puedo copiar y pegar, y este es mi template. Yo puedo como esto es mi template y yo, por ejemplo, lo quiero volver a reusar, lo que yo puedo hacer, esto no es recomendable, pero en caso de necesitarlo, solamente hacerlo como recursos de reutilización de elementos. Yo ¿cómo se dice? De touch instance es como desagrupar el instance. Si yo le doy desagrupar, deja de ser un componente, una instancia de un componente y y puedo separarlo. Entonces, si ven, solo esta lista de canciones está compuesta de diferentes organismos. Luego esto puede ser muchísimo más complejo, donde yo creo diferentes versiones. Si no han escuchado, pues ya es muy conocido la versión Dark y la versión Light de una aplicación. En este caso creamos dos versiones
donde está la lista en oscuro y claro. ¿Qué pasa? Que cuando yo reutilizo, entonces, recuerdan que ahorita les comentaba que a la derecha Figma tiene todos los estilos y a la izquierda tiene todos los componentes que yo haya creado en un proyecto. Cuando a lo que me refiero es que si yo bien acá veo todas las listas, para yo acceder a todos los componentes creados en una página, en un archivo de Figma, lo que puedo hacer es ingresar acá a la vista de assets y voy a encontrar todos los componentes locales creados en este proyecto en específico. Ejemplo, les acabo de mostrar todos los átomos de mi archivo que se crearon uno por uno con diferentes versiones. Y lo que hace Figma es que cuando yo agrupo esto en diferentes elementos, me los muestra en componentes locales. Entonces, si ven, yo acá nombré este isotype, ¿cierto? Lo puedo nombrar en español, isotipo, y automáticamente acá se muestra isotipo. Yo puedo cambiarlo como mi logo y automáticamente me lo va a mostrar acá en orden alfabético. Entonces, ¿qué pasa? Figma identifica todos mis elementos de la librería de mi página y los puedo reutilizar. Entonces, es decir, que si yo estoy, por ejemplo, en mi página de Playground, que estábamos acá, cuando yo ya sé identificar los átomos, las moléculas y todos mis organismos, yo puedo irme a otras páginas y empezar a reutilizar todo lo que yo ya he creado desde un comienzo. Entonces, si me voy a Assets, yo podría venir y empezar desde cero y comenzar a decir, bueno, voy a crear un frame nuevo. Me dijeron, María, necesitamos una feature nueva para nuestra aplicación de Fig Music, donde necesitamos una lista de diferentes podcasts, necesitamos la navegación, necesitamos una... Entonces uno como diseñador dice, bueno, para esta vista de la nueva vista de feature de Fig Music, necesitamos el menú inferior, necesitamos el listado de la música que voy a mostrar y todo eso, ¿cierto? Pero como yo ya creé todos mis componentes, entonces yo no tengo que volver a crear todo eso de cero. Yo empiezo otra vez, utilizando F, utilizo la herramienta de Frame, selecciono el teléfono. En este caso, como les decía, estamos creando un frame del iPhone. Y lo que yo puedo hacer es comenzar a traerme elementos. Entonces yo sé que el header lo voy a necesitar. Voy a necesitar mi navegación. Entonces acá tengo navigation. Me la traigo a mi árbol y lo pongo acá. ¿Qué más necesito? Necesito el listado. Denme un segundo, me traigo. El listado, por eso les decía que ahorita uno puede crear templates, porque una es que yo podría hacer, traerme uno por uno. ¿Cómo es? Cada molécula me lo podría traer uno por uno, pero si yo creo templates, lo único que tendría que hacer es crearme ese template, cortarlo y pegarlo acá. Bueno, pero entonces perdí la navegación, solamente se ve el header. ¿Cómo hago para organizarlo? Entonces selecciono todos los elementos, los pongo en auto layout, Shift A, y cuando yo pongo en Shift A, si ven la navegación, esperen que es que, a ver, eh, la navegación, el header, denme un segundo, lo pongo acá. El header me queda en la parte superior.
la lista de canciones y si ven se perdió la navegación y yo necesito que mi navegación sea fija. Entonces, para que la navegación sea fija, selecciono el elemento y hay una opción de Fix Element en la pantalla, en Absolute Position, perdón. Entonces yo le doy Absolute Position y puedo mover mi elemento hasta la parte de la aplicación, en la parte de abajo. Y lo mismo puedo crear que el header sea fijo, ponerlo en la parte de arriba y poner esto, poner mi lista para que ocupe. A ver, mi lista quedó acá, navegación. Listo. Estos elementos quedaron. Esperen, ya sé. Frame. Le voy a quitar el auto layout. Se me cuadra. No sé qué pasa, se me dañó. La lista la voy a poner acá. Navegación, la navegación sí la dejo ahí. Que me quede fija. Esto se me. Listo. Entonces ahí me quedó mi prototipo creado desde cero con átomos, moléculas, organismos y creo todo mi prototipo, ¿cierto? Eh, ¿Qué puede pasar con esto? Que yo ya después de esto puedo crear prototipos más avanzados donde reutilizo esta información. En este caso, el prototipo tiene todo un splash de inicio de la vista de Fig Music, luego la introducción a la lista, navegación y otros elementos que son reutilizables y todos creados desde la librería del componente de Figma. Si ven solamente este componente como tal, este proyecto como tal tienen como 10 prototipos bases de la aplicación. Pero hay proyectos, o sea, esto no es solo un proyecto, no es solo un proyecto básico, sino que un proyecto pueden tener hasta 100, 50, dependiendo del proyecto, puede crecer y creciendo y creciendo. ¿Qué pasa? Que cuando yo ya tengo esto creado, me ahorro muchísimo tiempo, trabajamos más rápido y hay conexión entre todos los diseñadores. Normalmente en proyectos grandes uno no trabaja solo. Entonces, cuando uno trabaja utilizando Figma, lo que uno puede hacer es compartir librerías. Las librerías, cuando yo exporto, cuando yo creo una librería, para publicar una librería en Figma, les voy a mostrar cómo luce una librería en Figma. Acá yo tengo una librería de Figma que tiene todos los componentes que un proyecto de producto digital normalmente tiene. Este no es secreto para nadie. Todos los componentes normalmente son componentes muy reutilizados en cualquier sitio web, como el input, alert, avatar, botones, budgets, card, chips, diálogos, documentación, dropdown, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos están creados en un solo archivo. Cuando yo empiezo a crear estos componentes, lo que yo puedo hacer es publicarlo para que todo mi equipo lo reutilice. En este momento no lo puedo publicar porque no tengo la versión de un equipo, pero si yo le doy Publish Library, esta librería queda disponible para todo mi equipo de trabajo. Entonces, ¿qué me permite esto? Que si yo estoy trabajando en conjunto con otros diseñadores, Figma lo que tiene es que yo puedo importar librerías. Si yo hubiera publicado esa librería, me aparecería en esta vista de librerías y yo puedo utilizar varias. En este caso, por ejemplo, está acá disponible de Master Design Libraries Maria. Si yo quisiera utilizar eso, entonces, por ejemplo, le doy Add to File y automáticamente
me aparecería acá, esperemos porque no me está apareciendo acá. A ver, assets. Bueno, acá ya está agregado, pero no sé si lo tengo que cerrar para que funcione. Reasons, local components. Bueno, no, en este momento no me está apareciendo la librería, no sé por qué. Creo que es porque lo tengo en otro archivo, pero digamos que en este caso yo tengo importada la librería de Friends of Figma Medellín. Entonces yo me podría traer elementos de Friends of Figma Medellín en el caso de necesitar, por ejemplo, el logo y me lo puedo traer para acá. Asimismo, funcionaría todo publicando cualquier librería. Entonces, si yo estoy trabajando con otros diseñadores, simplemente con importar la librería ya tengo a disposición un montón de elementos que me permiten crear cualquier producto digital. Em, Les voy a mostrar este prototipo, cómo está creado. Si ven, empieza con un loading, me carga el logo. Y ahí mismo muestra la librería de Big Music, ¿cierto? En el prototipo yo puedo scrollear, puedo darle play a la canción, le puedo dar play y puedo mostrar cómo sería la interacción de este prototipo a desarrollo. Puedo volverlo a cerrar, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No solo en este momento yo acabo de crear un componente desde átomos y creando moléculas y todo eso, sino que me ahorro un montón de tiempo creando solo una vista, como es la del playground que acabamos de hacer. Y una vez creado esto, pues son infinitas las posibilidades porque yo puedo empezar a reutilizar, decir, ya no es yo no quiero que sea dark mode, sino que sea la versión light de la aplicación. Y esto solamente se creó utilizando Figma. Y me ahorra muchísimo tiempo y luego puedo compartir con desarrollo. Entonces, si quieren seguir como pues todo lo que lo que les acabo de mostrar con la aplicación de Fig Music, entran a este enlace. A ver, yo ahora ese archivo, ¿dónde lo tengo? Pueden entrar a este enlace y duplicarlo y crear como el paso a paso si lo quieren practicar. Entonces, ¿qué más les quiero mostrar como en esta charla? Una de las cosas que sacó Figma este año en el lanzamiento, en la Config, que es un evento que se hace anual a mitad de año más o menos, donde lanzan las nuevas novedades de Figma. Una de ellas y las que realmente ha impactado muchísimo la manera en que trabajamos con desarrollo es la versión DevMod de la aplicación. Pues del DevMod de Figma. ¿Qué quiere decir? Que da una visibilidad solamente para desarrollo de todo el prototipo que yo estoy creando. Esta versión Deathmod es beta. A partir como de finalizando el año va a dejar de estar disponible para todo el mundo. Creo que solamente va a estar como para profesional. Sin embargo, si ustedes apenas están aprendiendo como todo este proceso de creación de productos digitales, les recomiendo mucho que jueguen con con esta funcionalidad porque tiene un montón de cosas que te permiten desarrollar aplicaciones o cualquier producto digital solo desde la vista de Figma.
¿Cómo funciona esto? Para tomar información rápida de lo que se está realizando, entonces hay un botón en la parte superior de Figma donde puedes activar o desactivar el Dev Mode y luce de la siguiente manera. Entonces, digamos que yo soy la diseñadora, terminé mi producto digital. Yo ya hablé con desarrollo me dijo, sí, esto lo podemos implementar, pues nos va a tomar tanto tiempo. Yo se lo presenté a negocio, cumple con los objetivos de negocio. Claro está que detrás de esto pasaron un montón de cosas de trabajo en equipo, conversaciones, discusiones, de definición, etcétera. Y una vez se lo presentamos al cliente, el cliente dio el ok, están súper de acuerdo con todo lo que se va a implementar. Eh, entonces yo María Paulina como diseñadora, marco mi diseño como ready for dev, que listo, que este diseño está listo para dev. Entonces yo seleccionando el frame, dándole clic a este iconito que aparece como editor, le puedo marcar como dev. Entonces aparece un icono acá que me dice que ya cualquier desarrollador lo puede tomar para implementación. Em, ¿Qué es lo bueno del dev mode? Cuando yo le doy clic al dev mode, si ven, yo en diseño solamente veo como estructuras de auto layout, de colores, estilos y etcétera, ¿cierto? Pero si selecciono en Dev Mode, la vista cambió totalmente. La vista del diseñador son elementos gráficos. Para Dev Mode, la vista de Figma cambia totalmente. Hay una barra lateral en la izquierda y una a la derecha, donde me muestra información que es valiosísima para el desarrollador y que realmente al desarrollador no le interesa saber yo toda esa información que yo tenía visible en diseño no es tan necesario para ellos. Para ellos es más importante ver lo que me serviría a mí en el código. Entonces, ¿qué encuentro acá? Unas que si el desarrollador quiere, puede mirar la estructura de la página que yo estoy creando o solamente dejar las páginas visibles para Ready for Dev. Puede ver la información de edición. Hace 12 minutos, María, hicieron este cambio en este archivo. ¿Qué puede ver? A la derecha puede ver plugins que me sirven a mí. Por ejemplo, creación de HTML, CSS, variables de desarrollo, etcétera. En inspeccionar puedo mirar elementos de creación en CSS de caja. Entonces me dice como el ancho, si ven esta 390, que es lo que le habíamos puesto, que es el iPhone, la altura de la cajita. Me entrega otros valores, que si por ejemplo yo selecciono esto, recuerden que esto lo creamos con auto layout. Cuando se crea un elemento en auto layout, automáticamente me da información valiosa. Cuando lo estoy viendo en Dev Mode, me muestra el padding de esta cajita, me muestra el padding de 20 píxeles, 10, el gap es de 8, me muestra información del texto. Para el layout, si yo estoy trabajando con CSS, me muestra código CSS básico para crear esta estructura y la puedo copiar y pegar. Entonces, para desarrollo, esto le facilita muchísimo el proceso de implementación. Luego, si por ejemplo, este texto me muestra el texto específico, entonces ya no es una imagen estática, el desarrollador simplemente puede copiar acá y no tiene que tomarse tiempo en escribir manualmente lo que dice ahí. Eh, ¿Qué otras cosas puede hacer acá? Para quienes trabajan con VS Code, yo no tengo en este computador instalado VS Code, pero
Figma tiene un plugin para conectar lo que estoy diseñando a desarrollo. Entonces, si yo le doy clic acá, lo puedo abrir en VS Code y trabajar a la par mientras implemento, es como mitad desarrollo y mitad Figma. VS Code se divide en dos pantallitas y en una veo Figma y en el resto sigo trabajando en VS Code. Entonces el desarrollador ni siquiera tiene que abrir Figma para comenzar a desarrollar. Eh, Esta es como la novedad que tiene el modo de Dev Mode, porque pues facilita muchísimo esa parte de implementación y te lanza el código dependiendo de lo que el desarrollador necesita. Eh, ¿Qué recursos les recomiendo si van a comenzar a trabajar con Figma? Si, si pueden ver, Figma realmente es una herramienta muy sencilla que si uno comienza a trabajar con un archivo en blanco, uno se podría perder mucho. Entonces, mi recomendación, uno de los recursos más que ser una herramienta para crear componentes y todo esto, es crear como entender esa estructura de Atomic Design para poder comenzar a construir desde cero lo que sería un prototipo o algo sencillo en Figma, porque realmente Figma por defecto no te dice nada si entras y no conoces para qué funcionan cada una de las utilidades que tiene la vista inicial. Entonces, ¿qué les recomiendo? Atomic Design. ¿Por qué Atomic Design? Atomic Design se asemeja mucho a lo que implementa desarrollo en librerías. Entonces, a este grupo de recursos les agrego librerías de Storybook y Zero Height para mostrarles eso. Les voy a mostrar rápidamente esto cómo es. Atomic Design es un libro gratuito en inglés. Les recomiendo 100% este libro. Es corto. Si no saben inglés, les recomiendo que aprendan inglés. En esta industria de desarrollo es fundamental saber inglés como segundo idioma porque te abre posibilidades y los mejores proyectos están, pues la mayoría están en inglés. Toda la documentación de Atomic Design. Este libro está gratuito, es un libro súper corto, pero explica todo, la metodología, explica todo lo que les acabo de decir, muchísimo más en detalle y más en metodologías de trabajo de equipos. Entonces, súper recomendado este libro. La mayoría de equipos que trabajamos en desarrollo y utilizando Figma y librerías, trabajamos con la metodología de Atomic Design. Les recomiendo Zero Height si en algún momento llegan a trabajar en proyectos grandes. Zero Height es por excelencia una de las plataformas donde hay mayor documentación, donde se documenta cualquier producto digital. Van a encontrar que está, por ejemplo, Decathlon, eh, Gap también está ahí. Diferentes marcas tienen su documentación utilizando Zero Height. Y como ustedes, la mayoría son desarrolladores, creería que todos son desarrolladores, se van a topar en algún momento de sus vidas a trabajar con Storybook. Storybook lo que hace es que tiene toda la documentación de librerías para desarrollo. Ahí es cuando yo digo que Figma está súper bien conectado con desarrollo, porque si uno entra a ver una librería por ejemplo, esta de Adobe, eh, van a ver que cualquier esperen, yo veo si Storybook. Van a ver que en Storybook están esa estructura que les acabo de mostrar en Figma, esta estructura no la cerré. Bueno, esta estructura que trabajamos en diseño consumiendo librerías en Figma es la misma estructura
que manejan en cualquier librería de desarrollo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en una librería de desarrollo, pues no solo te muestran el componente básico, el componente atómico, sino que te muestran la interacción y cómo debe funcionar, si es booleano, todo el código, ¿cierto? Mientras que en diseño es más desde la parte visual. En Storybook hay librerías grandísimas construidas solo utilizando, abiertas para el público. Está The Washington Post, está Adobe, está creo que Shopify también tiene toda la librería disponible. Entonces, 100% les recomiendo eh, ver esta documentación. Y nada, esta es mi charla de hoy. Sí, para los que están más interesados en Figma, les recuerdo que yo soy líder de la comunidad de Friends of Figma Medellín. Se pueden unir a la comunidad en friends.figma.com Medellín o me pueden seguir en redes como JE-Mapao o seguirnos a FOF Medellín para que se enteren de todos los eventos que nosotros estamos creando durante el año. Y nada, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Si alguien tiene preguntas, dudas. No, María, por mi parte no. Muy buena la charla, muy completa. Es muy completa la herramienta. Hay que dedicarle tiempo a cogerle el tirito, pero muy bacana. Muchas gracias, María. Con gusto. Por aquí nos dicen que muy valiosa la información, todo muy claro y hiciste caer en cuenta algunas personas que no han usado de la mejor manera Figma, entonces acá también chévere llevarse esa reflexión y ver inclusive cosas nuevas que no conocíamos como por ejemplo el Atomic Design. Ok, me alegra que les haya servido. Ujú. Sí, muchísimas gracias. Ok, Sí, en general aquí todos los comentarios nos dicen que muy claro, excelente charla. muchas gracias a todos. Si tienen cualquier duda, saben que pues me pueden contactar, escribir en cualquier momento y seguir la comunidad de Friends of Figma Medellín para conocernos y para aprender más de Figma. Eh, Nada, no sé, Sara y Cubillos, es que, ¿qué debo hacer? ¿Apago la reunión o qué hacemos? Ah, sí, por vi, dale en detener grabación y Dame un muchas segundo. gracias por haber asistido, por habernos enseñado. Veo que hay muchas cosas por aprender. Gracias por estar aquí. Ok, bueno, feliz tarde a todos y estamos hablando. Gracias, hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias.